planteáramos, y además yo pienso que estamos en un momento muy importante en la evolución del pensamiento histórico. Si nos preguntáramos en estos momentos, ya existen algunos elementos claros para ti, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, de qué tipo de historia es la que se empieza a abrir paso. ¿A qué tipo de historia nos estamos refiriendo? Estamos hablando de historias muy concretas, América Latina, pero pensando en una propuesta un poco teórica, ¿no?, de la historia, ¿cuáles son los elementos que tú crees que ya nos permiten tener el optimismo con que tú te expresas? Bueno, yo pensaría, un poco es justo lo que en parte traté de resumir en este libro que tú mencionabas, digamos, del antimanual, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, si recuperamos la perspectiva de Immanuel Wallerstein, tenemos que tratar de relativizar las perspectivas nacionales. Tenemos que dejar de ver los procesos históricos desde marcos nacionales que a veces son explícitos, pero a veces son implícitos. Todos los procesos hoy en el mundo se juegan siempre a nivel mundial. Y lo que sucede en Cuba repercute en Polonia. Y lo que está sucediendo en Irán puede tener impactos en Venezuela y puede tener impactos en Argentina. Entonces, por ejemplo, tendríamos que empezar a quebrar ya esos marcos, diríamos, estrictamente nacionales. Tendríamos, por ejemplo, que romper esa idea de decir una cosa es la historia, otra cosa es la economía, otra cosa es lo social, otra cosa es lo político, y empezar a tratar de tener visiones no inter, ni multi, ni pluri, ni transdisciplinarias, que eso es lo que estuvo de moda en los años 70, 80, y que todavía presupone reconocer la legitimidad de las disciplinas, sino, como dice Immanuel Wallerstein, unidisciplinarias. Es decir, tenemos que ser capaces de pensar lo social como una totalidad compleja que involucra al mismo tiempo y siempre aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, civilizatorios, etcétera, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a pensar, digamos, los procesos desde otra dialéctica entre las realidades locales o microhistóricas, digamos, y las realidades macrohistóricas, que es un poco la lección que nos da la propia microhistoria italiana. Tenemos que repensar y rearticular la integración de los procesos micro con los procesos macrohistóricos. Tendríamos que explotar más un poco el elemento de los indicios, esta idea del paradigma indiciario, es decir, por ejemplo, cómo rescatamos la cultura popular, ¿no? La cultura popular generalmente es oral, entonces no deja trazos. ¿Y cómo podemos rescatarla si no hay textos escritos que nos lo permitan? Tenemos que buscar formas, diríamos, sesgadas para tratar de recuperar esta cultura oral, que es un poco lo que hace precisamente Carlo Ginzburg en su libro de El queso y los gusanos. ¿Qué te parece a ti ese libro? ¿Cuál? El queso y los gusanos. Ajá, me parece una obra fantástica. Me parece maravilloso porque yo creo que apunta además, y aquí lo vuelvo a vincular un poco con estos movimientos sociales de América Latina, apunta hacia un hecho que yo creo que tenemos que empezar a quebrar. Durante milenios la humanidad vivió distinguiendo entre lo que se llamaba la alta cultura y la cultura popular, donde siempre se pensaba que la alta cultura es jerárquicamente superior a la cultura popular. Pero ¿qué es lo que nos dicen todos los teóricos, digamos, importantes de los últimos tiempos sobre el fenómeno cultural? ¿Qué es lo que nos dice Carlo Ginzburg? ¿Qué es lo que nos dice Thompson? ¿Qué es lo que nos dijo Mikhail Bakhtin, por ejemplo, en su momento? ¿Qué es lo que dice ahora en América Latina Bolívar Echeverría, o etcétera? Yo creo que ellos nos están diciendo la fuente nutricia de toda cultura, incluida la cultura que se llama de élite, es el saber popular. Y es el saber popular por una razón sencilla. Efectivamente, el saber y la cultura brotan de la experiencia directa. Los que tienen la experiencia directa no somos nosotros los intelectuales, no son las clases dominantes. Los que tienen la experiencia directa son los obreros y los campesinos que construyen las ciudades, que cultivan los campos, que mueven el mundo en su conjunto. ¿Qué hacen las clases dominantes? Las clases dominantes simplemente se roban los elementos de la cultura popular, los transforman y los recodifican para que sirvan como armas de sometimiento y de dominación de las propias clases populares. Pero uno se pregunta, por ejemplo, ¿de dónde sale Shakespeare? Todo Shakespeare, ya sé que aquí entro en terrenos polémicos, pero digamos, todo Shakespeare, hay quien ha dicho, Shakespeare no es más que la versión moderna de todas las viejas tragedias griegas, en una gran parte de su obra.
Pero ¿de dónde nacieron las tragedias griegas? Y las tragedias griegas no las escribió ni Sófocles, ni Esquilo, ni ninguno de ellos. Eran leyendas populares a los cuales ellos les dieron forma literaria. El Fausto de Goethe, por decir algo, que es una obra maravillosa, fundamental, no fue inventado por Goethe, era una leyenda popular anónima de los siglos anteriores alemana, y de repente Goethe simplemente la retoma y le da una forma literaria, que uno puede decir que es fantástica. Pero, y eso en el gran teatro nace también del teatro popular. La gran literatura nace siempre de la literatura popular. Y lo digo porque entonces es muy interesante, porque ahora tenemos que quebrar esa idea de que la gran cultura es la cultura, y en cambio lo que corresponde al pueblo son artesanías, o es cultura menuda, o es tal. Yo creo que estamos empezando a quebrar eso, y yo creo que ahora estamos empezando a plantear la idea de que efectivamente la cultura es creada a partir de la experiencia directa. Y entonces tenemos que empezar a relativizar el papel de la cultura erudita o libresca. ¿Cómo es posible? En las universidades se nos enseña a nosotros, se nos maleduca a los intelectuales, se nos enseña que la manera de aprender el mundo es leyendo libros. Y yo sin duda creo, a eso me dedico y en eso he gastado mi vida entera, que uno aprende mucho leyendo libros. Pero yo creo que no aprende suficiente si solo lee libros. ¿Y quién nos dijo que era superior lo que está en los libros que lo que está en la realidad? Si toda la cultura y el saber se hizo para entender mejor la realidad. Entonces, la realidad es la que tendría que ser nuestra fuente, ayudada por los libros. En ese caso, la cultura libresca es un apéndice o un auxiliar, digamos, del saber popular que brota directamente, ¿no? Bueno, pienso. Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Incluso cuando estamos hablando a veces del término cultura, de las características de la cultura, es que no hay cultura si no brota desde las bases mismas de la sociedad. Si no, no hay ningún tipo de elaboración. Tú elaboras lo que ya existe. Claro. Y sin ello no tienes posibilidad ni de hacer historia, ni de hacer una cultura real, verdadera. Aún cuando tú creas que estás haciendo una cultura absolutamente abstracta y encerrado en un cuarto. Claro. Estás recibiendo de la vida misma todo ese conocimiento. Ahora, el tema en la historia que se ha debatido mucho es el tema también del metarrelato. Uh-huh. Hasta qué punto cierto tipo de trabajo historiográfico puede escapar o no del metarrelato, y si lo que decimos cuando hablamos del metarrelato es realmente una crítica a una historia, a un modo de hacer historia, uh-huh, o una anulación de un campo de conocimiento que puede ser válido también. Es una pregunta que te... Claro. No, yo desconfío un poco de esta perspectiva o de este punto de vista, porque yo creo que justo quienes lo impulsaron mucho fueron los autores posmodernos. De decir, cuando el historiador está tratando de encontrar el sentido de los hechos históricos, los está violentando y les está imponiendo una cosa que les es externa, ¿no? Y por eso entonces debemos criticar todos esos metarrelatos que dicen la historia del ser humano es la historia de la conquista de su libertad. O si no, ellos dicen, por ejemplo, en la supuesta visión marxista, que ya es una adulteración, porque Marx nunca dijo eso, pero la historia de la humanidad es la historia del desarrollo de sus fuerzas productivas. O X, cualquier otro autor que podría dar otra postulación, ellos dicen, tenemos que romper eso porque la historia no tiene un sentido predeterminado. Yo para nada estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que la historia tiene un sentido. Y aunque tenemos que criticar el concepto lineal y simplista de progreso, y aunque tenemos que, digamos, entender de esa manera más arborescente el propio desarrollo histórico, yo sin duda creo que la historia sí tiene un sentido, y sí es un poco la, digamos, esto un poco que planteábamos. Yo creo que la humanidad a lo largo de los siglos y por muy distintas vías, sí trata de alguna manera de potenciar o enriquecer su capacidad, digamos, de entender el mundo en el que está, y sí trata de tener, digamos, cada vez una relación más amable y diríamos más fructífera para la propia humanidad con el entorno natural. Y yo sí creo que en ese sentido sí podemos decir, efectivamente, la humanidad no está simplemente existiendo sin sentido alguno, no está simplemente viviendo. La humanidad sí se plantea objetivos, la humanidad sí persigue. ¿Qué es lo que persigue la humanidad, los seres humanos? Eso lo han dicho los psicólogos, Wilhelm Reich, etcétera. Lo que queremos es ser cada vez más felices.
Claro, tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto de qué entendemos por ser felices, porque eso es lo que se ha pervertido. Ser felices no es tener montañas de bienes que nunca vamos a poder consumir, o papelitos, que es el dinero, o lo que se quiera, ¿no? O montañas de tesoro de oro, si se quiere, o etcétera, que no nos sirven para nada y no debieran servir para nada. Lo que queremos es vivir felices, vivir cómodamente, estar contentos con los otros, unirnos colectivamente para entender la vida, para entender el mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, la historia tiene un sentido. Entonces, esta crítica de los metarrelatos, esta idea de que estamos violentando y forzando la historia, para nada me parece correcta, porque el problema es, si renunciamos a darle sentido a la historia, pues entonces ni siquiera tendría sentido hacer el propio ejercicio historiográfico, ¿no? ¿Para qué nos dedicamos entonces con esfuerzos a entender la realidad y a la ciencia si todo es un caos que no va a ninguna parte? O sea, en ese caso mejor sí, bueno, ni siquiera entiendo qué podríamos hacer, porque si la historia no tiene sentido, nada tiene sentido, ni siquiera placeres individuales tendrían sentido, me parece a mí, ¿no? Federico Nietzsche había escrito en el siglo XIX una frase que recorrió el mundo, y era aquella célebre frase de Dios ha muerto. Años después, en el siglo XX, en los años 60, un marxista francés, Galaudy, escribió un libro que tituló así precisamente, Dios ha muerto. A mí me gustaría, retomando el gran tema de Carlos Marx y el marxismo, hacerte la pregunta, ¿Marx ha muerto o nos hemos librado de un falso fantasma de Marx? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante y yo te diría, es muy curioso, pero cuando uno ve toda la historia del siglo XX cronológico, digamos, Marx ha muerto 30 veces y ha resucitado 31. Es muy interesante porque yo creo que efectivamente cada época en un momento determinado decreta la muerte de Marx, decreta el fin del socialismo, decreta el fin de los proyectos emancipatorios de la humanidad, y estos una y otra vez vuelven y resurgen y retoman otra vez más vigor, digamos, del que habían tenido en etapas anteriores. Yo pensaría que Marx para nada está muerto, yo pensaría que Marx está más vigente que nunca. En uno de los capítulos de mi libro del Antimanual justo trato de desarrollar esto y puntualmente trato de explicar qué puntos del marxismo me parece que siguen siendo irrenunciables, centrales y fundamentales. Aquí un poco pensaría en una frase que le gustaba repetir al propio Fernand Braudel y que se asocia con una idea también, digamos, de Sartre. Sartre llegó a decir en la crítica de la razón dialéctica, él dijo, el marxismo es el horizonte insuperable de nuestra propia época capitalista. Es decir, mientras exista capitalismo, el marxismo tendrá una vigencia necesaria y será una especie de horizonte que no puede ser superado. Yo creo que Sartre tenía toda la razón y justo a Braudel, un poco comentando esta frase de Sartre, le gustaba decir, yo pienso que el marxismo ha penetrado hasta tal punto la cultura de nuestra época, incluida la cultura histórica, que muchas de sus tesis que en el momento de su primer planteamiento parecieron heréticas, totalmente innovadoras y revolucionarias, se han vuelto un poco como lugares comunes, consensuales de los propios historiadores. Yo creo que esto es lo que ha sucedido. Felizmente Marx ha sido asimilado en muchas de sus tesis por las ciencias sociales del siglo XX. No creo que ningún científico serio hoy se atrevería a negar la relevancia fundamental de los procesos económicos. No creo que nadie pueda tratar de estudiar los fenómenos culturales sin partir de la idea de que la cultura no es un mundo homogéneo, ni de valores, ni de propuestas, ni de conceptos, sino que efectivamente el conflicto social atraviesa la cultura igual que atraviesa la sociedad y la economía y la política. Entonces la idea de la lucha de clases y de su centralidad yo creo que también forma parte